He says you. Gloria a Dios, gloria a Dios. You need to be born again. You need to be born again. You need to be born again. Unless you are born again, you cannot see the kingdom of heaven. Gloria a Dios. Pero Jesús, cuando habla con él y cuando habla contigo y cuando habla conmigo, no nos dirige en plural. Él trata contigo individual. Él no le dijo, él dijo tú. Dios trata de una manera individual. In other words, Nicodemus was moral, was holy, was righteous, and still Jesus looks at him and says, it's not good enough. Gloria a Dios. Este es un hombre moral, este es un hombre decente, este es un buen ciudadano. Sin embargo, Jesús le dice, tú, con todas esas cualidades que tú tienes, necesitas nacer de nuevo. Vamos a suponer, let's assume that he's 50 years old, he's been walking with God for a long time, and Jesus is basically telling him, everything you've done to this point doesn't get you into heaven. You got to go back to ground zero. Gloria a Dios. Vamos a asumir que a este momento este hombre tiene como 50 años. Ha vivido su vida moral. Y el Señor le dice, ¿sabes una cosa? Todo eso que has hecho no te vale de nada. Tienes que volver a ser un niño. Tienes que empezar de nuevo. You got to be born again. Tienes que nacer de nuevo. Look, when we use the term a religious person, we always think about somebody else. Cuando usamos el término, ese es un religioso, siempre estamos pensando en otro. Fulano es un religioso. Otro. But all of us have this religious tendency in our lives. Pero todos nosotros tenemos esa tendencia religiosa dentro de nosotros. Because we all want to save ourselves. Sí, Señor. Todos queremos salvarnos a nosotros mismos. We all want to do things to show God that we love Him, and we're doing it because we're saying, look at what I did for you, God, instead of saying, look at what God has done for me. Queremos decir, Señor, mira lo que yo hago, en vez de decir, Señor, lo que tú has hecho. It's like the publican and the other guy, the Pharisee. Gloria a Dios, es como el publicano y el fariseo que estábamos hablando. El fariseo dice, look at me, I fast 2 times a week. Santo Dios. I go to prayer meeting. When the pastora opens the door, I'm there all night prayer meeting. Jesus, you owe me. Es como este fariseo que estaba diciendo su oración, Señor, mírame a mí, qué bueno soy. Doy diezmo, estoy en la iglesia todo el tiempo. Por ejemplo, podríamos traerlo aquí a esta casa. Soy el primero que vengo al culto de oración. No falto a ninguno de los servicios. Señor, mírame a mí. Wow. Ouch. Nicodemus thought that being a Jew and living according to the law of God was enough to satisfy God. Nicodemo pensaba que siendo un fariseo y viviendo de acuerdo a la ley de Moisés, con eso él iba a satisfacer a Dios. Let me tell you something. You can miss heaven by breaking the law of God. Puedes perderte el cielo rompiendo la ley de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amen. But you can also miss heaven by obeying the law of God. Pero también puedes dejar de llegar al cielo obedeciendo la ley de Dios. Wow, that's heavy. It's heavy. Think about it. Because Nicodemus is living his life obeying the law of God, and God is telling him it's not enough. Porque It's not good Nicodemo enough. está viviendo su vida de acuerdo a la ley de Moisés y Dios le dice, Nicodemo, eso no es suficiente. You know the mountain of transfiguration. En el monte de la transfiguración We have Jesus, tenemos a Jesús, and we have Moses and Elijah. tenemos a Moisés y tenemos a Elías. And we have an encounter up there. Y allí hay un encuentro. Did you ever ask yourself, why
why does God send Moses and Elijah? Why didn't he send Enoch? Why didn't he send Abraham? Why Moses and Elijah come to meet with Jesus? ¿Se ha preguntado usted por qué en el monte de la transfiguración aparecen Moisés y Elías y no Abraham, Enoc? ¿Por qué Moisés y Elías? Well, Moses and Elijah represent the law and the prophets. Porque Moisés y Elías representan, Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. And those things come together and are fulfilled in Jesus. Y esas dos cosas, la ley y los profetas, se unen para representar, tener su cumplimiento en Jesucristo. But it's something better than that. Pero es aún mejor que eso. When I was asking God, what does this mean? Cuando yo le pregunté a Dios qué significa Moisés y Elías, The thought came into my mind. el pensamiento que llegó a mi mente, In all of the Old Testament, en todo el Viejo Testamento, if you want to look for a man of God that represents somebody that was used of God, somebody that sought God and fasted and prayed, Moses and Elijah stand up here at the very top. gloria a Dios, en todo el Antiguo Testamento, si usted va a buscar dos hombres que buscaran más de Dios, Elías y Moisés, los dos ayunaron 40 días cada uno. In other words, they represent the best Gloria a of Dios. humanity Gloria a that Dios. we have to offer. They represent the best. Gloria a Dios. Esos dos hombres representan lo mejor que la humanidad puede dar. Lo mejor que puede salir de un ser humano. And the cloud and the glory of God comes down. And all of a sudden, Moses and Elijah are nowhere to be found. The only one that's left is Jesus. Gloria a Dios. Pero allí en el monte de la transfiguración hubo un momento que vino la gloria de Dios. Desaparece Moisés, desaparece Elías y el único que queda en el monte de la transfiguración es Cristo. You know why? ¿Por qué? Because you can try to be like Moses all your life, fasting 40 days, and it's still not good enough. Porque tú puedes tratar de hacer como Moisés, ayunar 40 días y eso no va a llenar los requisitos de Dios. Nope. The only one that satisfied God was Jesus. El único que llenó los requisitos del Padre fue Jesús. Jesús, el único, gloria a Dios. The only one. El único, Jesús. You can drive yourself crazy trying to do something, to produce something for God that you think is going to be acceptable, and He's saying, I can't see it. It's not. Your good works are like filthy rags, it says in Isaiah. Wow. La palabra de Dios en el libro del profeta Isaías dice que toda nuestra justicia, lo mejorcito de nosotros, es como un trapo sucio, como un trapo de inmundicia. You must be born again. Tienes que nacer de nuevo. You can't get into heaven unless you're born again. No puedes entrar al reino de los cielos a menos que nazcas de nuevo. Now, we're not talking about you were a drug addict and now you no longer get high and you got a better clothes on and you look good on the outside, but nothing has happened on the inside. That's not what we're talking about. No estamos hablando de un cambio exterior. Antes yo era un adicto, fui a un programa, ahora ya yo trabajo y vivo una vida normal. No estamos hablando de eso. Jesus says, Nicodemus, you're living according to the flesh, and everything that is produced by the flesh is flesh. Jesús le dice a Nicodemo, eres un hombre moral, lo que está produciendo tu carne, tú eres un carnal. Y todo lo que la carne produce es que carne. El que vino al estudio el viernes, hablamos del hombre natural. Amén. Carne. He said, and Nicodemus says, wait a minute, what are you talking about? How do I go back into He can't understand what Jesus is talking about. That's proof that he's in the flesh. He doesn't get what the Spirit is saying. Él no entiende las cosas del Espíritu, a pesar que es un hombre moral, a pesar que es un hombre que sabe Biblia. Él no entiende, le dice a Jesús, nacer de nuevo. ¿Quieres que yo vuelva y entre al vientre de mi madre? Él no entiende las cosas espirituales. Él piensa de una manera carnal.
es nuestro Dios. Alaba luz y Alabado Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. The new birth is something that happens in the spirit realm. In other words, a lot of us, I do it sometimes, we call people to the altar, we ask them to give their lives to God, and then, but to be born again, we don't know when it happens. We don't know if it happened in January 1995, if it happened in 2000, we don't know. The Spirit comes, the Spirit goes, it's something mysterious. But when it happens to you, you know it. Amén, gloria a Dios. El nacer de nuevo es algo que sucede en el espíritu del hombre. Uno puede llamar a una persona, ven, vamos a hacer la oración del pecador, y usted sabe que Dios quiere tratar con esa persona, pero usted no sabe si nació de nuevo. Ahora, cuando usted ha nacido de nuevo, usted sí lo sabe, gloria a Dios. Gloria a Dios. Es algo que sucede en el espíritu, allá adentro, gloria a Dios. Qué grande, qué grande.